1989 es uno de los años más dolorosos en la historia de Colombia como consecuencia de la violencia que desde todos los ángulos, desde todos los rincones disparaba en contra de la población civil, de los políticos, de la gente vinculada al deporte, de los empresarios, de todos. Especialmente asusada, hay que decirlo, por los dineros del narcotráfico. 1989 es también el título del libro de María Elvira Samper, quien en muy buen momento decidió contar esa historia, hacer memoria sobre el asunto, para que todos sepamos cuál fue la historia del país y qué relaciones puede tener con las violencias que hoy vivimos. Y 1989 es también el título del documental basado en ese libro que está lanzando Caracol Televisión y que por supuesto tiene todo el apoyo y todo el respaldo de María Elvira Samper, a quien tenemos el gusto de darle la bienvenida en El Espectador. María Elvira, bienvenida. Muchas gracias, muy agradecida con ustedes y muy contenta de estar en esta casa, que ha sido mi casa también. Pero por supuesto, juega de local usted aquí. Pues no tanto, pero quisiera más. Pero por supuesto, tomen nota, por favor. Aquí hay personas que tienen que ir tomando nota del asunto. María Elvira, tenemos documental. Tenemos documental. Caracol le compró los derechos del libro a Editorial Planeta y con la dirección de Roberto Pombo se desarrolló un documental partiendo de la base del libro, del contexto que da el libro. El documental recrea un hecho desconocido para muchos de ese año de 1989, que es el asesinato del árbitro de fútbol Ortega. Álvaro Ortega, el que mataron en un hotel en Medellín. En un hotel en Medellín, en un partido sin ninguna importancia que queda 0-0, pero que tiene unos antecedentes, que es que en unos días antes ha pitado un partido entre el equipo de Cali, de los Rodríguez Orejuela, y el equipo de Pablo Escobar de Medellín, y anula un gol que le da el triunfo a Cali. Y esto se da en un contexto en que antes también han secuestrado a un árbitro, y a la salida, cuando lo dejan libre, lo secuestran los narcotraficantes, le dicen: al que pite mal lo borramos. Y Chucho Díaz, que es el que le toca recoger el cadáver de Ortega, dice ese día: aquí lo único que nos falta es que maten a un árbitro. Y efectivamente lo matan. Ese es como el núcleo a partir del cual sale el documental, se desarrolla el documental, aunque el libro abarca mucho más. Ese es uno de los muchos episodios que recojo en el libro. Pero qué interesante que retomen ustedes ese hecho, María Elvira, porque Colombia es un país futbolero. A todos nos gusta el fútbol, a la gran mayoría de la población. Y por supuesto, como el fútbol es muy pasional. Entonces uno tiende a quedarse con el plano estrictamente deportivo, pero no hay que olvidar que detrás también había un negocio. En esa época ocurrieron cosas muy graves para el país y que prácticamente todos los carteles tenían como su equipo, ¿no? Todos tenían su equipo, eso aquí. Sí, y yo creo, digamos, yo no tomé la decisión, digamos, yo escribí el libro, la decisión de qué parte del libro tomarlo y cómo hacerlo no la tomé yo, la tomó pues, Jorge Cardona, fue un gran asesor, un gran periodista que a mí me ha servido mucho de fuentes en los libros que he escrito, y me parece que tiene razón en ese caso, precisamente por la popularidad del fútbol, y también porque nos trae a la memoria que fue Rodrigo Lara el que señaló en el Congreso de la República a Pablo Escobar y el que destapó cómo todos los equipos en ese momento estaban en manos de grupos de narcotraficantes, y fue pues un poco esa denuncia lo que le costó la vida. A raíz del asesinato de Lara se desata en Colombia una oleada de violencias de las que 1989 recoge una buena parte. Un personaje para no olvidar, Rodrigo Lara Bonilla, hay que recordarlo en la historia de Colombia por precisamente el valor, la valentía de hacer esas denuncias y ser uno de los primeros, el primero que te recordamos, y hay que habló del fútbol en concreto. Fútbol y mafia. Pero uno de los líderes que se convirtió, diría yo, en actor político del conflicto por las denuncias que hizo Guillermo Cano, claro que sí, que fue director de este periódico, y a raíz de su asesinato que nos conmovió a todos, se produjo una cosa inédita que yo creo que en el país y en el mundo. Enrique Santos Calderón nos reunió a los periodistas, a muchos periodistas en ese momento. Yo estaba en la revista Semana y hacemos lo que se llama la Marcha del Silencio, sí,
que fue un desfile por toda la avenida Jiménez, de periodistas y la gente que se nos quiso unir, un día en que se silenciaron los medios, no hubo radio, no hubo televisión, no hubo prensa, que fue una manera en que quisimos desde el periodismo sacudir a la sociedad y mostrarle lo que estaba pasando y lo que pasaría en un país sin medios, porque además los medios, y especialmente desde El Espectador, don Guillermo Cano jugó un papel muy importante para poner el dedo en la llaga de hasta dónde esta sociedad y las instituciones habían sido permeadas por el narcotráfico. La pérdida de valores, el afán por el dinero fácil y la violencia que desencadenó todo eso, y la decisión después del asesinato de Lara, del presidente Betancur, de extraditar a los narcotraficantes pedidos por los Estados Unidos. A partir de ese momento cambia la situación. Fue la para caja de ellos. Pandora, se destaparon todos los males del mundo. Para bien y para mal, ¿no? Un montón de Sobre consecuencias todo para impresionantes. mal, sobre todo para mal. Sí, para... Con una deriva positiva, diría yo, en medio de tantas crisis, que es que a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán, en agosto del 89, el expresidente Misael Pastrana dice: con la muerte de Galán murió la esperanza, y sin embargo, así lo sentimos ese día, pero pocos días después hubo una reacción que se debe a los jóvenes universitarios, que se gesta en la Universidad del Rosario y después las otras universidades se unen, que es el movimiento de la séptima papeleta, que deriva en la convocatoria de la Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva constitución, que obviamente pues tiene sus críticos por las cosas que pasaron, entre otras porque prohíbe la extradición, y ahí hay una gran discusión de si la constituyente fue comprada o no, y ese es un debate que todavía está abierto. Como tantos otros. Como tantos otros, pero yo diría que si uno mira las encuestas de la época, la ciudadanía, que estaba hasta el cogote de violencia, porque las bombas, sobre todo en Cali, Medellín y Bogotá, eran todos los días, eran indiscriminadas, se habían muerto millones de personas inocentes, inclusive uno de los atentados más violentos, que fue la bomba del Espectador, la bomba del avión de Avianca, que murieron 170 y pico de personas. Uno entiende, por temor tal vez muchos, y uno los temores de los demás debe respetarlos, otros por convicción, y unos pocos que ya estaban comprados, pues el veredicto fue: se prohíbe la extradición, la prohíbe la Constitución del 91, pero al mismo tiempo y paralelamente se crea la Fiscalía, que era uno de los problemas que enfrentó Barco, que era que no había mecanismos jurídicos, ni había la instrucción criminal, que era entonces la que adelantaba los procesos. Era una institución muy precaria, satanizada porque decían que era de izquierda, y además enfrentada a que los militares no ayudaban en las investigaciones, las entorpecían, la policía estaba cooptada o agentes de la policía cooptados por el narcotráfico. Es decir, es un año donde hacen eclosión muchas violencias, la guerra de los carteles, porque los Rodríguez Orejuela creen que hay que combatir la extradición, pero desde el lado de la corrupción, corrompiendo funcionarios, infiltrando las instituciones, mientras que Pablo Escobar se va de frente con toda la oleada narcoterrorista. Es que me gusta mucho la síntesis que usted hace del tema de la prohibición de la extradición. Unos por convicción, no hay que negarlo, no puede pasar, ¿no? También. Y hubo votos como otros el de María Mercedes miedo. Carranza y yo creo que María Teresa Garcés, si no me acuerdo, no, que votaron que a favor de mantenerla. Los otros por miedo, sí. Y otros los que están comprados, literalmente. Sí, y otros por convicción de que creían que debía prohibirse, porque muchos creían en eso, pues cuando Belisario se opone a la extradición de unos narcotraficantes, lo hacen por razones de soberanía, y dice: nosotros tenemos que poder. ¿Qué pasa con Barco? Que se da cuenta de que no podemos, entre otras cosas porque los procesos están por fuera, los procesos los tienen en los Estados Unidos, aquí no tenemos expedientes abiertos, o muy pocos, y gracias a una foto del Espectador, que es cuando cogen a Pablo Escobar en el sur, en Ecuador, se sabe que él está vinculado con el narcotráfico. Es decir, el Espectador juega un papel muy importante en destapar toda la corrupción y todos los problemas, y en destapar quién era verdaderamente Pablo Escobar, que con Pablo Escobar por primera vez el narcotráfico llega al Congreso. Y esa osadía, dicen algunos, le cuesta. Osadía, usa la expresión porque en efecto le costó la vida a Guillermo Cano,
Le costó un bombazo al periódico El Espectador, y le costó la vida a Rodrigo Lara. En un momento dado, en la oficina de Medellín tuvo que cerrarse y todo era clandestino. El Espectador fue una de las grandes víctimas, hasta en Leticia. Hasta en Leticia, por allá la gente de Don Evaristo Porras. Le cuesta la vida a Luis Carlos Galán, le cuesta la vida a Valdemar Franklin Quintero, le cuesta la vida al coronel que estuvo al mando de la operación de Tranquilandia, le cuesta la vida al procurador Carlos Mauro Hoyos, le cuesta la vida a 4 candidatos presidenciales. Es una historia y a centenares de víctimas civiles de los bombazos que estallaban en cualquier parte del país, sí, y nadie sabía cómo ni por qué. Sí. María Elvira, hay otro punto, perdóneme antes de que se me vaya. Ortega, el árbitro, porque usted dice que empieza la historia con el árbitro. ¿Para el documental hablaron con la familia de Ortega? Sí. Es una cosa muy bonita, es como un documental como que se abre y se cierra mordiéndose la cola. Empieza con el asesinato contando, después hace como una ampliación a todo el entorno en que se estaba viviendo eso y culmina con unos testimonios muy conmovedores de su familia, de su sobrino que eligió ser árbitro, de su esposa, cómo lo vivieron, cómo vivieron esa época, las consecuencias que sufrieron, cómo destrozó la vida familiar simplemente por el plurito, porque el árbitro que lo recoge, Chucho Díaz, le dice, no pite hermano, no pite ese partido. Él hace el deber de hacerlo y como le señalaba antes, trae sobre sus espaldas el haber anulado un gol que favorece que gane el equipo de los Rodríguez. La América, la realidad es que 3-2 quedó el partido. Sí, es que yo conozco mucho de fútbol, confieso. No, pero si usted pero además es la primera vez que ¿cómo se llama? La Copa Colombiana no se juega. Se suspende. Se suspende por primera vez y hay otro antecedente que es muy impresionante, que es en un partido en que los árbitros dicen nosotros no pitamos, porque ya tienen la advertencia de que si pitan mal los matan. Entonces por primera vez pitan árbitros de la FIFA. Ahorita no me acuerdo cuál es el partido porque confieso que soy muy poco futbolenta. Muy poco amor al fútbol. Sí, pero obviamente se metió con el tema porque hace parte de la historia. Claro, y además habían matado, digamos, empresarios del fútbol como un señor Correa y un señor Piedrahíta. Es decir, el fútbol era un entorno especialmente caliente, penetrado todo por narcotráfico, por todos el Pereira creo que también era de unos narcotraficantes. Entonces, Millonarios, Santa Fe, todos tenían narcotraficantes dentro de sus directivas, eran los que los financiaban. ¿Quieres saber? Yo sí soy un poquitín futbolero, el dolor mío, cuando voy a uno de los sitios que es uno de los templos de la religión en el país, que está en Chiquinquirá, la Virgen, la Catedral de la Virgen de Chiquinquirá, y veo la placa, esa está publicada en El Espectador, la placa, el Club Deportivo Los Millonarios le agradece al señor José Gonzalo Rodríguez Gacha por todos los beneficios obtenidos en las campañas de 1987 y 88, la placa dentro de la iglesia. Claro, pero dándole es que es tan raro este país que ustedes, en la historia de los sicarios se encomiendan a la Virgen antes de salir a matar. Bueno, cierto también. Y ese caso que está mencionando María Elvira, ustedes lo recuerdan, el 15 de noviembre de 1989 es asesinado Ortega, o mejor, el 22 es asesinado, una semana antes había pitado un partido que usted nos acaba de decir, 3-2, y después le toca otra vez pitar de los mismos 2 equipos, pero en Medellín, y él alcanza a decir que no pita, alcanza a decir que le da miedo. Él lo amenaza, en el mediodía llama y reciben una amenaza y Chucho Díaz lo ve muy preocupado y le pregunta que qué le pasa y dice, no, después del partido le cuento. Imagínese no tuvo tiempo de contarlo porque los dejaron en un sitio para comer, estaba cerrado, se fueron caminando a otro sitio a buscar una pizza, yo no tengo ni idea qué, y hay 2 tipos en moto, lo matan. Chucho Díaz lo recoge, lo lleva a un hospital y pues no logran salvarle la vida. Pero él se fue amenazado, él sabía que estaba amenazado cuando fue a pitar el partido. Y fíjense ustedes, hinchas del fútbol, también lo importante que es, para cuando revisemos la historia de los equipos que nos gustan y los que no, etcétera, hubo un año en el cual el torneo profesional del fútbol en Colombia no terminó. ¿Cuál fue ese año? 1989. ¿Por qué? Por los hechos que está narrando en este momento María Elvira Samper, como consecuencia de la entrada de la mafia que se metió también, como a tantos otros negocios. ¿Dónde más estuvo la mafia? En todos. En el fútbol, en la política. Y usted nos estaba diciendo ahorita, ¿quién denunció los dineros de la mafia en la política en Colombia?
Guillermo Cano. Guillermo Cano. Y desde el Ministerio y de Justicia. Lara y Luis Carlos Galán y muchos medios de comunicación. ¿Y qué les pasó a esos políticos, a esas personas periodistas valientes? Las mataron. Pulido también. Jorge Enrique. Cayó. Echavarría Barrientos fue de los primeros también. Pues debe haber muchos más, lo que pasa es que la memoria me está fallando, pero tanta gente, mire, es tan increíble y tan absurdo todo lo que pasó, que una jueza González que tuvo que salir al exilio, asesinaron a su papá por el hecho de ser papá de una jueza que se había atrevido a abrir un expediente o a desempolvar un expediente contra Escobar, lo mataron en el Parque Nacional. Pero usted me hace recordar otro caso que usted sabe muy bien. A los políticos los esperaban a que los nombraran diplomáticos y los mataban fuera del país también. Pues a Enrique Parejo le hicieron un atentado a la salida, iba a salir y tal, le dispararon. Es decir, los tentáculos del narcotráfico llegaron hasta donde uno no se imagina. Nadie estaba seguro, ni siquiera fuera de Colombia. No, pues es que nosotros los periodistas, me acuerdo en semana, uno llegaba y salía y decía, bueno, hoy llegamos y mañana podremos llegar, y uno llegaba a la casa y dice, hoy llegué viva, mañana podré llegar. ¿Qué zozobra esa? Vivíamos muy asustados, inclusive hicimos un equipo clandestino de periodistas encabezado por Andrés Pastrana, que en ese entonces era el director de TV Hoy, y nos reuníamos en diferentes sitios con María Jimena Duzán, con Enrique Santos, con Enrique, no me acuerdo con quién más, como directores de medios. En ese momento estaba dirigiendo el noticiero a las 7, en reemplazo de Juan Guillermo Ríos, mientras buscaban un director en propiedad, porque yo estaba trabajando en semana. Y ahí logramos una cosa inédita también, yo creo, en el mundo, que fue escribir, pusimos a las unidades investigativas de los medios a hacer unos artículos especiales que salían el mismo día por radio, prensa y televisión, mostrando los organigramas y como desentrañando todo lo que había detrás de las mafias. Nos descubrieron en un momento dado, la situación se puso complicada y entonces no, pero se publicaron varios. El logo, me acuerdo, era un montecito de cocaína entre uno como signo de tráfico, en un redondel de esos rojos de signos de tráfico, sí, y con una X, y los leían los de televisión y radio, los leían personas que no identificaran la voz. Yo leí uno, a mí nadie me conocía la voz, y la redacción de los artículos venía sin firma, y fue como una ofensiva general de los medios, destapando todos los horrores que había detrás y cómo era la composición de las mafias, y era una manera, el anonimato era una manera en que nos protegíamos, éramos todos al tiempo, el mismo día, y eso yo creo que ayudó mucho también a destapar eso. Ahora, no hicimos lo que pudimos. El general Naranjo en el libro lo reconoce, dice que el periodismo contribuyó mucho en esa época como a poner el dedo en la llaga también. Ahora, hubo comprados también, hubo periodistas comprados, como en todo. Como en todo, dijimos que la mafia se metió en todo lado, entonces también... En todas partes. María Elvira, 1989, pasa lo que pasa, que nos acaba de contar usted, y hay que recordar que, claro, el país tenía unos problemas, no había estado, me dijo usted extra micrófono, usted me estaba diciendo pues es que, no había estado. Digamos, hay aquí un problema muy grande en Colombia, y yo creo que es precisamente la precariedad del Estado. Digamos, hay más territorio que Estado, y entonces en esas zonas de colonización o de más allá de la frontera agrícola, a donde no llega nada, no hay vías, no hay nada, se fueron desarrollando los laboratorios, porque primero fuimos procesadores. La siembra se daba en Bolivia y en Perú. Después, tal vez en la época del gobierno Pastrana, ya no somos solo procesadores, sino cultivadores. Y a esos sitios donde no llega nadie, llegan los narcos, y llegan en sus avionetas, y llegan y les pagan, y en las guerrillas entonces protegen los cultivos, y entonces cobran el gramaje y alimentan todas sus maquinarias. Y lo mismo sucede, por ejemplo, empezando en el Magdalena Medio, con los grupos de autodefensa que se llamaban en ese momento, que empiezan a ser penetrados por el narcotráfico, especialmente por el lado del mexicano, que venía de la zona esmeraldífera, y tienen que abrir un corredor estratégico, y penetran el ACDEGAM, la Asociación de Ganaderos, que además están asolados por el secuestro por parte de las guerrillas. Entonces
se retroalimentan. Entonces la guerrilla secuestra y la reacción son los grupos paramilitares y todo eso va en un creciendo y cada uno se justifica. Los unos que como nos secuestran nos tenemos que defender y los otros que es que nos están asesinando desde el establecimiento y desde el Estado, complicidad de los militares, porque entonces todo el mundo, todos esos grupos violentos se autojustifican la violencia en condiciones, en unos en la pobreza, en la desigualdad, en que no llega el Estado, en que no hay Estado, que entonces suplantan al Estado, y los otros en que la guerrilla nos está asolando, nos tenemos que defender y el Estado no nos puede defender o no nos alcanza a defender, y así entramos en unas espirales de violencia que no hemos terminado. Y como la guerra cuesta, ¿de dónde venía la plata? Del narcotráfico, pero del secuestro. A uno y otro lado. El secuestro también, del el secuestro ELN también empieza, mucho, ¿no? El ELN, y en eso tiene una gran responsabilidad Alemania. El ELN, que había estado derrotado totalmente en Anorí, se fortalece y renace de las cenizas por cuenta del secuestro de 3 ingenieros de la Mannesmann, por el que pagan entre unas versiones dicen que $8 millones, otras dicen que 10 o 12, pero de ahí resurge el ELN alimentado por la plata del secuestro. ¿Quién es para usted, por ejemplo, un personaje como Werner Mauss? Un agente alemán que trabajaba para el ELN, lo capturan tratando de sacar a una coterránea suya, que era la esposa del presidente de la BASF en Colombia, que la ha secuestrado el ELN, por la que pagan $2,5 millones, y entonces los Mauss ellos se mostraban como en cosas humanitarias que ayudaban a negociar los secuestros, pero la situación era perversa, porque el Alirio Buitrago secuestraba, Mauss hablaba con la familia, negociaba el secuestro, devolvían al secuestrado y CBY. Los Mauss se llevaban una buena plata, el ELN se llevaba la otra y así en un círculo perverso. Eso hace parte de la historia de la violencia en Colombia. Y usted nos dijo Anorí, que después de Anorí el ELN se recupera y logra gracias al secuestro. Anorí fue un operativo en que por primera vez se combinaron Marina, Aérea, Fuerza Aérea y Ejército, en una operación de cerco, en que terminan dados de baja los hermanos Manuel y Antonio Vázquez Castaño, Antonio y los 2 hermanos de Vázquez Castaño, el fundador. De Fabio, Manuel y Antonio, sí. Y esa fue una operación de cerco y el ELN queda absolutamente disperso, destrozado, sin los cuadros importantes. Y después se reúnen en una convención y ahí se hace el juicio de responsabilidades, de ahí sale Fabio Vázquez Castaño para Cuba, y después viene pues toda la época de Betancourt, que es el descubrimiento de Caño Limón, el oleoducto, no sé qué, y ahí revive con la plata del secuestro que pagan por los alemanes, ahí revive el ELN. Arauca Saudita. Nos salimos del tema. Eso ya hace parte como de un podcast, de alguna serie de podcasts. Eso es antes de Barco, antes del 89. La pregunta sobre Anorí es, desde el punto de vista estatal y de las fuerzas militares, había también mucha controversia en por qué no acabaron con el ELN. Ganaron en Anorí, lo sacaron corriendo, mataron a muchos, pero no acabaron con el ELN. Y esa historia ahí... Que el ELN es una guerrilla muy complicada, porque el ELN yo creo que en general siempre ha tenido más hombres vestidos de civil que armados. Digamos, siempre ha tenido como bases sociales, las FARC fueron mucho más un ejército. Es una guerrilla mucho más difícil de entender, que tuvo, digamos, que tuvo en un momento dado, por ejemplo, el Domingo Laín, que es el coco del ELN. El Domingo Laín no fue una organización que, digamos, desde el Comando Central mandan a Arauca a crear el comando. No, en Arauca había unas condiciones previas, que había sido toda la colonización del Sarare, donde había unos grupos que estaban, digamos, maduros para eso. Entonces ellos lo que hacen es capitalizar toda esa molestia, esa indignación, esa rebelión por las condiciones de incumplimiento de los programas de reforma agraria, y ahí se gesta el Domingo Laín. Pero no es que va el Gavino o el cura Pérez o el que sea que estuviera mandando ahí en ese momento, o el que le tocara, bueno, venga, vamos y organizamos un frente. No, allá había un caldo nutricio para que ese frente surgiera, y de ahí viene toda esa digamos, esa importancia del ELN y el Domingo Laín en Arauca, que hoy son dueños de parte del departamento porque cooptaron el Estado. Y que ha hecho, por ejemplo, que en Arauca, desde los años 90 hasta hoy, todos los gobernadores, sin excepción,
presos, algunos condenados incluso, presos, condenados, asesinados. Ha habido gobernadores, Colmenares Chía, el gobernador fue asesinado. O en últimas vinculados, metidos, eso es un lío. Que cooptaron la administración, como los paramilitares en su momento cooptaron las administraciones en el norte de Colombia. Es que ese es el problema de cómo grupos violentos financiados por el narcotráfico o por el secuestro han cooptado regiones donde la presencia del Estado es muy precaria. María Elvira, pero entonces si en el 89 había coca y hoy hay coca, si había ausencia de Estado y hoy, bueno, hay que reconocer ciertas mejorías, pero también hay ausencia de Estado, si en los años 90 Arauca estaba cooptado y hoy todavía tiene problemas gravísimos de seguridad. No, está cooptado en buena parte. Entonces uno pregunta, ¿en qué hemos cambiado del 89 a hoy? A ver, uno no puede ser catastrofista porque me parece el peligro del catastrofismo es no ver salidas, digamos. La Fiscalía con todos los problemas que tiene la Fiscalía y que ha tenido, la Fiscalía de todas maneras en algunos casos ha funcionado. Hay fiscalía, hay instituciones, no han llegado hasta donde uno quisiera, pero las hay. Está la JEP que está avanzando en los casos de las FARC. Justicia y Paz con todos sus problemas pues logró verdades, nos faltan muchas, pero ha logrado verdades. Desactivó muchos grupos, quedaron disidencias, siempre quedan disidencias en todos los países del mundo donde ha habido conflictos, desactivado el conflicto mayor, hay unos que no le jalan y siguen las violencias. El problema es que en Colombia son muchas, el problema es que en Colombia son muchas y el Estado no tiene presencia en todo el territorio, entre otras porque hay sectores muy aislados y muy difíciles, desconectados totalmente de los mercados legales, entonces pues van y les compran, porque van al sitio y les compran y yo creo que hay mucha gente que quisiera no estar, pero y si siembran banano o aguacate o café o lo que sea y no les llegan las carreteras y no hay cooperativas de acopio y no hay centros de distribución, pues del agado del sombrero la gente tiene que vivir. Yo creo que en ese sentido pues el gobierno descriminalizar a los productores de coca chiquitos tiene un sentido. Yo creo que cambiar el enfoque de la mirada de la lucha antidrogas tiene un sentido porque se ha demostrado que es un fracaso total y los muertos es que hacer la guerra en otros países es muy fácil. Entonces nos presionaron a una guerra contra las drogas desde los Estados Unidos y nos plegamos por conveniencia muchas veces, porque no teníamos más alternativa a otras o porque estábamos de acuerdo a otras y nos metimos en una guerra que estamos perdiendo y los muertos los ponemos nosotros. Dígame, ¿dónde están los capos de los Estados Unidos presos? Sí, nadie sabe, ¿no? No, están presos los latinos y los negros y no sé qué, que fuman marihuana o que se meten un pase o lo que sea. Y los que negocian salen. Pero los grandes y las grandes capitales y esos no están. Pero me gusta muchísimo ese punto y creo que con ese podemos finalizar esta conversación y es el de la droga, porque toda la violencia ha sido en torno al internacional problema de las drogas con sus distintos eslabones. Y usted nos está diciendo, es bueno pensar en algunos cambios en la mirada frente a ese problema. Claro. Yo creo que, digamos, fíjese, los grandes paros cocaleros de la época de Samper se dieron por el exceso de cultivos, de la fumigación de los cultivos. Después, cuando se prohíbe la fumigación, se prohíbe porque la OMC dice son potenciales cancerinógenos, el glifosato. Entonces dicen, no, pues si aquí la agricultura toda la fumigamos con eso, sí, pero el problema son las dosis. Fumigamos con unas dosis superiores a las que se fumigan en los cultivos normales, de algodón, de lo que sea, y estábamos matando los cultivos de pan coger de los que comía la gente y había problemas cardiorrespiratorios, problemas de embarazos, que nacían los niños con problemas. Entonces el problema de la dosis, y hemos demostrado que no lo hemos logrado. ¿Cuántas hemos fumigado? ¿Cuántas hemos forzosamente, individualmente? Y no se logra porque no se logra llegar, el Estado no logra llegar con problemas de choque que no solo sean las botas militares o los fumigadores. Tenemos que llegar con programas que vinculen a la gente con titularización de las tierras, porque la gente con una tierra que es de ella la protege del delito, cuando no es mía y yo estoy en una zona, a mí que me importa, yo necesito sobrevivir. Entonces tenemos que llegar y yo creo que debíamos hacer programas piloto en los sitios más conflictivos donde confluyan no solamente el Estado, sino el sector privado y la sociedad entera, porque es un problema de toda la sociedad.
Pues son las reflexiones de María Elvira Samper. María Elvira, muchas gracias por el libro, No, gracias por el documental, gracias por las reflexiones y gracias por tanto ejemplo de buen periodismo. Bienvenida siempre al Espectador. Muy amable, muchas gracias, Elvir, muy queridos. Y con ustedes nos veremos pronto en nuevos temas de análisis en El Espectador.